Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro canal de Sincerely Spain. Yo soy Claudia y hoy tenemos un vídeo muy especial de nuestra serie Cómo aprender español, entrevistas con expertos. En esta serie hablamos con profesores de español sobre temas importantes en el proceso del aprendizaje del idioma. Hoy tenemos con nosotros a Guada de Guadalupe, de Español con Guada. Hola, Hola, hola a todos, ¿qué tal? muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué nos vas a Bueno, contar? gracias a vosotras por haberme invitado. He estado viendo un poquito vuestro blog y me encanta lo que hacéis. De hecho, me habría gustado, yo también vivo en el extranjero y me habría gustado mucho encontrar una web así cuando llegué a Italia, que vivo en Italia. Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de pensar en el idioma que queremos aprender, ¿vale? En este caso el español, pero puede servir para cualquier idioma. Entonces, la importancia de no traducir continuamente en la cabeza y algunas técnicas, algunos truquitos para conseguirlo. Uf, qué tema más importante, pero más difícil de conseguir, ¿eh? Bueno, se puede, se puede. Este tema me interesa mucho personalmente, porque yo, bueno, antes de ser profesora de español, mucho antes fui estudiante de idiomas, ¿no? Y tuve la suerte de tener muy buenos profesores, sobre todo de inglés, que me enseñaron y me transmitieron este concepto, ¿no? Y como a mí me funcionó, pues ahora quiero transmitirlo a mis alumnos y bueno, a quien nos esté viendo. Entonces, ¿por qué es importante dejar de traducir? ¿Por qué es importante? Pues por dos motivos principalmente, ¿vale? El primero es que eso te ralentiza mucho, o sea, te hace perder mucho tiempo y te quita fluidez, ¿vale? Y dos, es que si tú traduces continuamente de tu idioma palabra por palabra, eso te lleva a usar palabras y estructuras que en tu idioma tienen sentido y son correctas, pero en el otro no. O sea, en el idioma que estás aprendiendo no. El hecho este de traducir así continuamente es natural al principio, o sea, es lo que tu cerebro hace, ¿no? Lo hace sin pensarlo, ¿no? Porque no tienes recursos al principio, pero podemos trabajarla. O sea, a mí me gusta pensar eso en el cerebro como un músculo, ¿no? Que podemos ejercitar, igual que, no sé, los brazos o lo que sea, ¿no? Lo importante es eso, esforzarse por poco a poco ir haciéndolo cada vez menos, ¿vale? Y ir creando el hábito. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, ¿vale? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Lo que decimos siempre todos los profesores, escuchar mucho español, ¿vale? Escuchar mucho hablantes nativos, todo lo que puedas. Lo importante es eso, encontrar temas o formatos que te gustarían en tu propio idioma. Si te gusta el fútbol, pues puedes ver el fútbol comentado en español. Rodéate, ¿no? Rodéate de español, o sea, métete dentro del idioma, ¿no? Y otra cosa importante, tienes que elegir siempre materiales, ¿vale? Películas, lo que sea, adecuados a tu nivel, o sea, adecuados a tu nivel. Hay que ir por paso a paso. Yo creo que hay que evitar aprender palabras sueltas, ¿vale? Es siempre mejor aprender por bloques, o sea, aprender frases, expresiones, ¿no? Eh, Eso para sonar más natural, ¿no? Y aprender por asociación. O sea, ¿qué significa esto? Asociar, ¿no? Cada palabra o cada expresión con una imagen o con un momento de tu vida, con, no sé, una escena de una peli. Otro consejito para no traducir es usar un diccionario
en español, o sea, un diccionario español, ¿vale? Que parece como que nos estamos olvidando de la importancia del diccionario. El diccionario es una herramienta buenísima, o sea, es una maravilla. Y tenemos la suerte de tener el diccionario de la Real Academia gratis, o sea, de forma gratuita en Internet. Así que, más que eso, ¿qué podemos pedir, ¿no? Entonces, usar el diccionario en español te ayuda a asimilar el idioma de otra forma, porque vuelvo a lo de siempre, tu cabeza solo tiene que centrarse en un idioma. Otro consejo, hay que hablar un poquito en español en voz alta, ¿vale? Esto seguro que lo habéis oído ya, seguro que os lo han dicho otros profesores, hay que practicar y no tener miedo. Porque si practicas un poquito por tu cuenta, le vas a perder un poco el miedo y vas a estar más preparado para las situaciones luego reales, ¿vale? Entonces, no estás loco, inténtalo y ponte en casa y repite y habla y invéntate conversaciones y eso, lánzate. Bueno, pues todo esto que he dicho hasta ahora es muy bonito y sí, no hay que tener miedo, usa el diccionario, pero ¿qué puedo hacer de forma práctica? O sea, algo más concreto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Uno es el clásico, que seguro que ya lo habéis oído, de utilizar post-it o etiquetas, ¿vale? Y ponerlas en los objetos que quieres aprender o en el vocabulario que quieres aprender. Pero con un extra, o sea, no es suficiente coger la botella y poner botella, ¿no? Intenta escribir una frase completa, no sé, una botella de cristal que compré en Madrid, no sé, o una botella de champú para lavarme el pelo, cuando me duche, no sé, intenta, ¿vale? Siempre eso, aprender en contexto y con frases completas y en bloques, ¿vale? Lo que decíamos antes de los bloques. Dos, puedes narrar tu día, o sea, narrar lo que estás haciendo, ¿vale? Pero no es pensar, ahora hago esto, después hago no sé qué. No, hazlo un poco más divertido. Eh, ella se levanta, parece cansada, a lo mejor anoche estuvo de fiesta o solo viendo Netflix hasta muy tarde. No sé, bueno, hacer como una peli. Otra cosa, otro ejercicio así un poco más práctico es inventar conversaciones, ¿vale? Inventar conversaciones completas. Por ejemplo, pues pensar en preguntas que te pueden hacer en tu vida cotidiana y pensar en varias respuestas y repetirlo eso, ¿no? En tu cabeza, pues ahora me preguntan esto y yo respondo no sé qué. ¿Por qué? Pues porque así vas creando tus propios recursos adaptados a tu vida y a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, después, cuando te encuentres en esas situaciones, vas a contestar rápidamente. Vas a contestar rápidamente y eso te va a dar más confianza. Y bueno, esos son mis trucos. Lo más importante, tomárselo con calma, ¿vale? Ser realista y hacer, eso también es importante, hacer un poquito cada día, un poquito cada día. Mínimo 10 minutos tienes que estar en contacto con el idioma. Esto es como una relación amorosa, ¿no? El roce hace el cariño. Entonces, cuanto más practiques y más te esfuerces, ¿no? Cada día, cada día, cada día, pues irás mejorando. Me encanta, qué riqueza, que son trucos, son ideas, son conceptos que son muy interesantes, muy prácticos y se aplican a todos los niveles, ¿no? O sea, Sí, 10 minutos cuando estás empezando, igual con los post-it y esas cosas, y luego después, en cuanto vayas cogiendo confianza, puedes ir haciendo un poco más. claro. Así que súper guay. Bueno, pues me alegro que te guste. Y
Y si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Vale, pues me pueden encontrar en Instagram, Español con Guada, y en Ujú. YouTube, también ¿Y, Español con Guada. y qué forma de clases o de enseñanza ahora estás haciendo? ¿Das Vale. clases particulares o...? Sí, 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 doy clases particulares en línea, todos los niveles. Es verdad que me centro más en niveles a partir de intermedio. Mi correo es espanolconguada, ¿vale? Vale, Todo junto, gmail.com. perfecto. Vale. Pues muchas gracias por todo eso que nos has contado hoy, Guada. Ha sido súper Gracias, interesante. gracias a vosotras por invitarme.